¿Qué pasará en el nuevo episodio de nuestra serie? ¿Qué pasará con Ozan en casa? Signo de interrogación abierta. ¿Efe se enamorará de Ezra? ¿Podrá Ruya obtener a Ozan y separarla de Ezra? ¿Atlas llamará padre a Ozan? Todo y más en nuestro video ahora. Si no quieres que le pase nada a Ozan antes de pasar a nuestro video, no olvides compartir nuestro video. Con el surgimiento de Efe, las discusiones entre Ozan y Ezra comenzaron a aumentar. La actitud libre de Ezra y el comportamiento machista de Ozan hacen que rompan el uno con el otro. El éxito de Efe en todo tipo de actividades pone celoso a Ozan de Efe. Tanto es así que su buen acuerdo con Ezra enfurece a Ozan. No es casualidad que Efe conociera muy bien a Ezra de Inglaterra y volvieran a estar juntos cuando regresó a Turquía. Sobre todo cuando su tío Inibey dijo que la relación entre Ozan y Ezra no era real, era una oportunidad para Efe de poner en práctica lo que tenía en mente. Aunque Ozan y Ezra se aman mucho, su incapacidad para admitirlo les impide acercarse. Por supuesto, otro factor del sueño fue que se acercaron más el uno al otro. Cuando iban a llevarse bien, intervino e impidió que se volvieran a acercar. Graham se dio cuenta de algo más tarde. No importa cuán mala sea su relación, se están acercando cada día más. El sueño era tan oscuro que hizo un plan con Bars para destruir a Ezra. Y Bars fue y cortó los frenos del auto de Ezra. Mientras tanto, cuando Atlas tiene fiebre, Ezra quiere darle medicina. Sin embargo, al darse cuenta de que no quedan medicinas en casa, Ezra quiere salir en auto para comprar medicinas en la farmacia. Ozan, por otro lado, no quiere que Ezra salga por la noche y le quita la llave a Ezra y va él mismo a la farmacia. Ozan tiene un accidente cuando los frenos del automóvil no se sostienen mientras está en la carretera. Si bien el objetivo de Ruya es matar a Ezra, el accidente de Ozan entristecerá mucho a Ruya. La lesión de Ozan en el accidente hará que el interés de Ezra aumente aún más. En otras palabras, mientras Ruya está haciendo sus planes para separar a Ozan y Ezra, todo lo que haga terminará en el sentido contrario. Después de que Ezra dejó el club, habló sobre reunirse con Leila mientras discutía con Ozan. Cuando Ozan escuchó esto, no pudo entenderlo al principio. Por eso contó la forma real de encontrarse con Leila en el show de Atlas. Acto seguido, Ezra grabó el sueño en un rincón de su mente. Cuando haya un accidente con este evento, Ezra se acercará a Ozan. Ambos comenzarán a aceptar la relación entre ellos y será el turno de Atlas de llamarlo padre. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió en este episodio. Ozan y Ezra vuelven a casa. Mientras tanto, cuando se dan cuenta de que hay un sonido proveniente de alguien en la habitación, se dirigen hacia él y miran hacia adentro. Sin embargo, Ruya y Bars escaparon por la ventana y se escondieron en el jardín. Aunque el poeta sale al jardín a comprobarlo, no ve a nadie. Graham y Bars, por otro lado, se asustan mucho e inmediatamente huyen hacia su auto. Bars está en un gran problema y persistentemente le pide ayuda a Ruya para salvarlo. Mientras tanto, los hombres que le deben a Bars vienen y los presionan. Posteriormente, Bars regala el brazalete que robó de la casa de Ozan y Ezra y se deshace de los hombres, aunque temporalmente. A la mañana siguiente, Ozan es captado por Ezra mientras mira las pizzas hechas por Efe. Ezra se da cuenta de que Ozan está celoso de ella y comienza a burlarse de Ozan. Aunque Ozan insiste en que no está celoso, está muy celoso. Cuando se mudan a la empresa, Ezra y Efe están conversando en sus habitaciones, mientras que Efe dice que su amigo también puede unirse a su práctica. Ezra está muy feliz con esta idea e inmediatamente convoca una reunión e informa a Ozan. Sin embargo, Efe dice que su amigo necesita un poco de convencimiento. Por eso, tanto Ezra como Ozan ofrecen una idea. Ambas ideas son muy buenas. Entonces convierten el evento en una competencia. Y quien gane al final de la competencia hará lo que la otra persona quiera. Mientras tanto, Ruya entra en la habitación de Musa a buscar la llave que compró el día anterior y la deja en su cajón. Cuando Moisés llega de repente, primero Ruya no sabe qué hacer. Pero luego dice que lo ha pasado y ha traído los archivos. Ezra, Efe y su equipo se ponen inmediatamente a trabajar. Incluso se les ocurren eslóganes de inmediato. Cuando Musa ve su trabajo y se lo transmite a Ozan no le importa demasiado. Manda a todos a su trabajo diciendo que harán una mejor presentación con actitudes condescendientes. Sin embargo, mientras tanto, va a Ekrem y le pide a su hermana que averigüe qué están haciendo. Ekrem va y trata de tomar las palabras de Ezra en la cena. Sin embargo, Ezra envía información falsa a Ekrem. Cuando escucha lo que Ekrem tiene que decir, aumenta su confianza en sí mismo. Ezra, por otro lado, dice que habrá problemas en el trabajo y que pueden trabajar en casa. Bars, por otro lado, continúa presionando a Ruya sobre el dinero.
Dream, por otro lado, ve a Ozan sentada en su escritorio e inmediatamente finge hablar con su madre. Ozan, por otro lado, piensa que Ruya no puede pagar sus cuentas y dice que pagará su salario antes de tiempo. El sueño es muy feliz. Ozan luego toma a Atlas y se va a casa. Mientras tanto, Ezra y su equipo siguen trabajando. F hizo pizza para el equipo. Tan pronto como ve a Atlas Fe, inmediatamente corre hacia él. Cuando ve a Ozan Fe, se enfada mucho por dentro. Luego, cuando Ozan va a la cocina, Ezra lo sigue. Aunque Ezra le dice a Ozan que está celosa, Ozan dice que no. Mientras tanto, F les llega. Cuando Ozan se acerca enseguida a Ezra, F dice que lo sabe todo. Ozan y Ezra están muy sorprendidos y no pueden entender lo que está pasando. F dice que su tío contó todo y sabe que están juntos por Atlas. Especialmente Ozan se enfada mucho por esta situación. Por la noche, Ezra habla por teléfono y le cuenta a Zeno lo que le hizo a Ozan. Ezra se enoja mucho cuando Zeno dice que a Ezra le gusta mucho esta situación. Night Ozan ahora comienza a prepararse para la presentación del día siguiente. Ezra se da cuenta de que Ozan no se está preparando para la presentación del día siguiente. Es por eso que Ezra le dice a Atlas que hable con Atlas y le diga que Atlas quería que Ozan lo pusiera a dormir esta noche. Cuando Atlas va a Ozan y le pide que lo ponga a dormir, Ozan deja de trabajar y pone a Atlas a dormir. Justo cuando se sienta y comienza a trabajar de nuevo, Ezra le pide que arregle algo en su habitación. Luego le pide que arregle el fregadero. Mientras tanto, Ezra está viendo la película favorita de Ozan en el pasillo. Cuando Ozan ve la película, inmediatamente se sienta y comienza a verla. Cuando Ezra le da té de manzanilla después de ella, Ozan comienza a beber y a dormir bien. Cuando Ozan es al día siguiente, comienza a reprocharle a Ezra. Se dio cuenta de todo lo que había sucedido al día siguiente. Aunque Ezra está muy feliz con la situación, Ozan dice que definitivamente encontrará una idea. En el vecindario, abrió una tienda de albóndigas frente al restaurante para destruir el negocio de Z Ucondiresis Mr Ucondiresis de Menexe. Es por eso que el trabajo de Menexe se ha paralizado. Sin embargo, lo que nadie sabe es que las albóndigas de Z Ucondiresis Mr Ucondiresis se compran en otros lugares. Ozan y Ezra comienzan a hacer una presentación en la empresa. Aunque la idea de Ozan es muy popular, la presentación de Ezra se vuelve más prominente cuando no hay suficiente presentación. Y así Ezra ganó la carrera. Sin embargo, el dueño de la empresa quiere que se implemente la idea de Ozan. Cuando Ezra gana la competencia, le pide a Ozan que elimine los números de teléfono de todas las mujeres que no son clientes en su teléfono. Mientras tanto, la rivalidad entre Menexe y Z Ucondiresis Mr Ucondiresis se calienta. Sin embargo, Menexe se dio cuenta de que Z Ucondiresis Mr Ucondiresis no hacía las albóndigas ella misma. Por eso planean seguir a Z Ucondiresis Mr Ucondiresis de noche. Ezra y F están disfrutando de conseguir el trabajo. Mientras tanto, F dice que pueden celebrar este evento en el karaoke de su amigo. Aunque Ezra no lo acepta al principio, luego lo acepta. Aunque Ozan está muy enojado cuando escucha esta situación en casa por la noche, no puede decir nada después de que Ezra dice que estás celoso. Después de que Ezra fuera al lugar, la mente de Ozan permaneció con Ezra. No puede recuperarse por lo que le viene a la mente. Luego, llama a Musa y comienza a hablar. Después del intercambio de Ezra, Ozan no puede soportarlo más y toman a Musa y van al club. Mientras tanto, mientras F canta, Ezra sube al escenario y cantan juntos. Ozan es muy celoso. Cuando Ezra baja y se acerca a Ozan, pregunta por qué vinieron. Ozan dice, cuando Musa insistió, vinimos de inmediato. Sin embargo, mientras Ezra y Ozan hablan, aumentan sus discusiones entre ellos. Al final, Ezra no puede soportarlo y deja el club y se va a casa. Antes de irse, Ozan no tiene sentido cuando le recuerda la razón por la que no vino la noche para la que estaba preparado. Por otro lado, Ruya se da cuenta de que no puede interponerse entre Ozan y Ezra y piensa que el único propósito de obtener a Ozan es destruir a Ezra. Por eso le pide a Bars que haga algo para destruir a Ezra. Bars también le hace algo al auto de Ezra. De camino al show de Atlas a la mañana siguiente, van con el auto de Ozan en lugar del auto de Ezra. Mientras tanto, cuando Yasmin y Menexe se quejan de Z Ucondiresis Mr Ucondiresis en la tienda de albóndigas por la noche, los hombres vienen y se llevan a Z Ucondiresis Mr Ucondiresis por la mañana. Aunque quieren que cierre la albóndiga, Z Ucondiresis Mr Ucondiresis insiste en que no cerrará las albóndigas. Y cuando hablan demasiado, los hombres envían a Emerald de regreso sin hacer nada para deshacerse de ellos. Cuando Emerald regresa y cuenta lo que pasó, nadie le cree.
Mientras tanto, el show de Atlas fue muy bien. Después del espectáculo, Ethan se disculpa con Ezra por lo que hizo en el club. Sin embargo, dice que su encuentro con Leela no es solo, sino con todo el departamento. Ezra, por otro lado, está muy sorprendida de escuchar esto. Porque el sueño no se lo decía así. Por la noche, cuando Ezra se da cuenta de que tiene fiebre mientras intenta dormir a Atlas, quiere darle un medicamento. Sin embargo, decide ir a la farmacia porque no quedan medicinas en casa. Mientras toma la llave y se va, llama a Ethan y le dice que se ocupe de Atlas. Sin embargo, Ethan sale tras él y alcanza a Ezra y le dice que quiere ir él mismo. Ezra primero le da la llave del auto y describe la ubicación de la farmacia. Luego dice, Ethan, eres un muy buen padre. Ethan se da cuenta de que los frenos no aguantan mientras toma el auto y sale a la carretera. Y al final, no pudo doblar la esquina y se estrelló contra un árbol. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que sucede en nuestra serie. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Adiós, adiós.